Hola, bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Gracia y Paz. El día de hoy, como cada domingo, estamos reunidos y conectados a través de Facebook, escuchando y estudiando la palabra de Dios. Recuerda que la iglesia es lo que somos y no a dónde vamos. Si tú eres nuevo o por primera vez te estás conectando a la transmisión, queremos que sepas que eres bienvenido y deseamos que formes parte de la familia Gracia y Paz. El día de hoy estaremos estudiando el mensaje de Dios junto a nuestro pastor. Y la serie que estamos estudiando es David, desconocido por los hombres, conocido por Dios. Y hoy abordaremos la tercera parte de la serie que se titula Se trata de ti. Deseamos que este mensaje sea de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Así que por favor, acompáñanos hasta el final y que Dios te bendiga. David, desconocido por los hombres, conocido por Dios. Buenos días, hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Estamos juntos para celebrar a nuestro Señor, para adorarlo, para exaltarle. Y qué bueno que usted está con nosotros. Estamos retomando el tema desconocido por los hombres, conocido por Dios. La vida del rey David. Y ya habíamos llegado hasta el capítulo 11, el último versículo, y vamos a entrar esta mañana al capítulo 12 de esta serie. Miren, 2 Samuel 11 nos cuenta sobre el momento más oscuro en la vida del rey David. Realmente, David, después de haber sido bendecido por el Señor de muchas maneras, después de haber alcanzado el pináculo del éxito, después de llevar a su nación a la paz, la prosperidad, el poder, en verdad, David cayó en un pecado profundo, oscuro, un pecado despreciable hasta cierto punto. Ahora todos sabemos la razón, lo hemos explicado. David sucumbió a un gigante llamado lujuria, que vivía dentro de su corazón. Él cometió adulterio con una mujer casada, la dejó embarazada, pero en su esfuerzo por querer tapar este pecado, quiso que Urías, el esposo, se haga responsable del bebé que iba a nacer. Pero como Urías era tan íntegro, David chocó con esto y lo que hizo después es matar a este hombre. De manera que este capítulo 11 termina pues con un pecado tremendo de David, y esto como una sombra que se cierne sobre la vida de este rey. Ahora bien, creo que el versículo 2, capítulo 12, versículo 1, empieza diciendo: Jehová envió a Natán a David. Miren, entre el capítulo 11, versículo 27 y el capítulo 12, versículo 1, hay un tiempo realmente. No es inmediatamente que Dios quiere confrontar a David, no, hay un tiempo. Y creo que esto es importante que nosotros podamos meditarlo. Dios trata con David incluso en este tiempo de silencio. Más o menos hay una brecha de unos 12 meses, ¿ok? Vamos a ver un primer punto que es el castigo por el pecado de David. Y luego vamos a ver un segundo punto que es la confrontación del pecado a David. ¿Ok? Vayamos entonces a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Desde ahí vamos a empezar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mira lo que está diciendo la palabra en esta última parte. Fue desagradable a los ojos de Jehová. Como les decía, entre este versículo y el versículo 1 del capítulo 12 hay una brecha de unos 12 meses más o menos. Durante este tiempo, David como que se olvida del pecado. No lo menciona. Tampoco Dios menciona el pecado y ninguna otra persona. Sin embargo, esto no significa que estos 12 meses fueron momentos de alegría para el rey, fueron momentos de paz ni nada por el estilo.
¿Sabe? Vamos a ver un par de pensamientos de esta brecha de 12 meses donde hay un silencio, donde parece que el Señor como que no sabe del pecado, no dice nada. Solamente la última parte del versículo 11 dice que fue desagradable lo que hizo David a los ojos de Jehová. Miren, David en realidad pasa una circunstancia muy difícil en este tiempo. Vamos a denominarlo el tiempo de silencio. Durante casi un año, David mantuvo su pecado escondido y pareciera pues que David se había salido con la suya, ¿verdad? Parecía que él ya estaba tranquilo. Pero en realidad no es así. David, más adelante, va a escribir un salmo, el Salmo 32, donde él describe lo que realmente está pasando en este tiempo de silencio. Mira lo que dice, vamos a leer Salmo 32, versículos 1 al 4. Dice allí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren cómo está describiendo David lo que estaba atravesando, lo que había en su corazón, las angustias, la culpa y todo esto. Un escritor, Samuel Pagán, en su libro El Rey David, una biografía no autorizada, describe este tiempo. Lo voy a leer, miren lo que dice aquí. David no estaba relajándose ni teniendo una vida tranquila. Él no estaba tomando una limonada en el jardín después de haberse encargado de encubrir su adulterio y asesinato. Téngalo en claro, David estuvo muchas noches sin dormir. Su pecado lo angustiaba mientras daba vueltas en su cama, queriendo cerrar sus ojos. David veía su pecado cuando cerraba sus ojos, lo veía escrito en las paredes, lo veía en el plato cuando trataba de tomar sus alimentos, lo veía en la cara de sus consejeros. Él era un esposo miserable, un padre irritable, un mal líder y un compositor sin canciones. Él estaba viviendo una mentira y no podía escapar de esa realidad. Esto es lo que escribe Samuel Pagán en este libro que les mencioné. Y podemos entender por todo esto que el retraso que Dios tiene en confrontar a David, obviamente está dentro de la providencia y los tiempos de Dios. Dios está tratando con David. David se sentía totalmente miserable. El placer del pecado ya hace tiempo lo había abandonado. Y según este salmo, David no podía deshacerse de su remordimiento y su vergüenza. A todo esto, ¿sabe? Esto es una marca de un creyente genuino, y esto es importante que quiero que lo entendamos. Miren, una persona, un creyente genuino, cuando está en pecado, cuando tiene un pecado oculto, no está tranquilo, va a estar como David, va a estar así, angustiado, va a estar preocupado por este pecado, va a estar con una carga de culpa. Miren, ¿cuál es la diferencia entre un creyente genuino y uno que no lo es? ¿Saben? El creyente genuino es como la oveja. Imagínense una oveja. Una oveja cae en el barro y quizás puede disfrutarlo por un tiempo pequeño, pero después la ovejita va a sacudirse, va a salir de allí y va a seguir su camino. Sin embargo, el que no es creyente es semejante a un cerdo, quien no solamente ve el lodo y se avienta, sino que busca el lodo. Y una vez que se avienta al barro, él se siente feliz. Él dice: qué bien, por fin estoy en casa, esto es vida. Y se queda en el fango. Mira la diferencia abismal entre un creyente genuino y uno que no lo es. Los hijos de Dios realmente nunca van a estar completamente cómodos en el pecado. Ahora bien, en este tiempo de silencio que estamos mencionando, no hay constancia, y usted lo puede ver, en ninguna parte que David haya contado a nadie el pecado. Sin embargo, él sabía lo que ha hecho. Betsabé sabía lo que ha hecho. Algunos sirvientes quizás sabían lo que ha hecho David. Joab, su general, sabía lo que David había hecho. Pero lo que más temía David es que había alguien que sabía este asunto y era Dios. ¿Ok? Mira lo que dice Proverbios 28:13.
Dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Y aquí estamos viendo a David en un estancamiento en su vida por precisamente estar cubriendo, tapando, ocultando su pecado. De manera que ese es un tiempo de silencio, pero también hay un tiempo de tristeza. En este tiempo, en su vida, David escribió al menos 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. En estos 2 salmos, David expresa lo que hay en su corazón. Quiero que leamos, por ejemplo, el Salmo 51, versículos 2 y 3. Miren cómo David está en un tiempo difícil. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí entendemos que el dulce cantor de Israel realmente ha perdido su canción. La frescura que tenía en su alma para acercarse al Señor ahora se había secado. David realmente está destrozado por el peso de sus pecados. Él no tenía alegría para nada. Mira lo que dice el versículo 12 de este Salmo 51. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está clamando David para que otra vez el gozo que tenía cuando no había pecado vuelva a él. Él estaba pasando un momento de tristeza realmente. Toda su vida se ha vuelto inestable. Mira lo que dice el versículo 10 de este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En realidad, David está sufriendo bajo el castigo del Señor. Y esto quiero que lo entienda. A pesar de que hay un tiempo de silencio y parece que Dios no dice nada, Dios está trabajando en la vida de David, lo está castigando realmente. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre a quien al hijo quiere. Miren, es como un papá que está castigando a su hijo. Y en este caso, la culpa de David es insoportable realmente. De manera que esta mañana, yo quiero que usted vaya meditando en su corazón. ¿Qué cosa estás ocultando? Dios va a castigar ese asunto. Esa es su promesa. Quizás no es ahora, pero más adelante el asunto va a tornarse difícil para la persona que está ocultando su pecado. La promesa de Dios referente a este asunto dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19. Mira lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si en el libro de Hebreos repetirá nuevamente que Dios nos trata como un padre que castiga a su hijo. ¿Ok? De manera que la manera que Dios tiene para que nosotros tratemos con el pecado no es ocultarlo. Es más bien reconocerlo, confesarlo, pedir perdón al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Imagínate que tú estás manejando tu vehículo, un auto, y de repente cuando estás haciendo se te enciende una luz roja en el tablero. ¿Qué haces? Miren, 3 cosas pueden pasar aquí. 1, lo ignoras. No te interesa, se prendió la luz, pero no te interesa y sigues adelante. Otro, como te está fastidiando, agarras algo y rompes el tablero, apagas la luz y crees que con eso se solucionó y sigues adelante. Pero lo tercero es que tú te pares, hagas chequear el asunto y soluciones arreglándolo. Miren, igualito es con la culpa del pecado. Es como una luz roja que se prende delante de ti. Y si tú lo rompes o si tú lo ignoras, simplemente no vas a solucionar nada. Si es que es del carro, el motor del carro se va a malograr definitivamente. Pero si lo solucionas, el asunto va a arreglarse. Y eso es lo que Dios quiere. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Veamos ahora la confrontación del pecado de David. Es el segundo punto que quiero tratar en esta mañana. Leamos los primeros versículos de este 2 Samuel capítulo 12, del verso 1
al 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Aquí Dios envía a Natán para que confronte su pecado a David. Natán es un profeta, es un hombre de Dios. Natán es un hombre en realidad respetado por David. De manera que este hombre se acerca a David con una historia muy interesante. Ahí le se ve que un hombre rico, con muchas propiedades, con muchas ovejas, tomó el único corderito que tenía un hombre pobre para preparar a un caminante que había llegado a su casa. Esto realmente debemos pensarlo. Miren, Natán le está haciendo notar a David que este hombre pobre era lo único que tenía, y lo tenía de una manera muy especial. Era su corderito engreído, comía de su plato, dormía en su seno, era algo especial para este hombre pobre. Sin embargo, cuando el hombre rico tiene la necesidad de tomar un cordero, no toma de lo suyo, sino que agarra del otro y lo guisa para el caminante. Este asunto a cualquiera nos puede enojar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hombre rico, teniendo tantas ovejas, no tome una de esas para que pueda dar a su visitante y tome de una persona pobre que era la única que tenía? David también se enoje. David, cuando escucha esta historia, se pone furioso. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí está David. David está enojado y exige que el hombre rico restaure al hombre pobre 4 veces lo que le había tomado, ¿no? Y luego ordena que se ejecute al hombre rico. Miren, quiero que noten, David está sentenciándose a sí mismo sin saberlo. Y aquí vale una pregunta. ¿No es interesante cómo nosotros solemos condenar a los demás cuando hacen cosas mucho menores a lo que hacemos nosotros? ¿Cómo es posible que no podamos ver la astilla en el ojo de otro, o podamos ver, esa astilla en el ojo de otro, y no podamos ver la viga que hay en nuestro propio ojo? Es lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, mira lo que dice aquí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiero que note algo. La astilla y la viga son del mismo material, son madera. La única diferencia es la cantidad de madera en ambos. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que peca más en un área es capaz de notar el mismo pecado en la vida de otra persona, aun cuando ese pecado es una fracción de lo que él hizo. Esto es terrible. Miren, el Señor Jesucristo experimenta una situación con los fariseos y con los escribas. Una mujer es traída delante de Jesús, sorprendida en el acto mismo del adulterio, y quieren apedrearla. Recuerdan ustedes esa historia, ¿verdad? La pregunta es, ¿quiénes quieren apedrearla? Miren, empezando por el sumo sacerdote, quieren apedrearla los fariseos, los escribas, los varones y las mujeres allí presentes, y todos ellos ya con sus piedras en las manos para apedrear a esta mujer. Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra.
¿qué sucede? Todos se van. Empezando desde el sumo sacerdote y los escribas y los fariseos, todos se van. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo que condenaban a la mujer, todos tenían pecados, y muchos de ellos el mismo pecado de esta mujer, adulterio propiamente. En realidad, llegará un día quizás que tú vas a tener que enfrentar un pecado en la vida de alguien. Quiero decirte algo: nunca lo hagas con ira o con justicia propia, creyéndote tú ser más santo que el otro. ¿Sabes? Hazlo en un espíritu de amor, con un corazón compasivo, con un corazón roto. Miren, tienes que darte cuenta que si no es por la gracia de Dios, quizás tú tendrías que ser confrontado, tú serías ser confrontado. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Miren lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. David se enfurece, da su veredicto. El hombre ficticio había robado una corderita. David robó también. ¿Qué cosa robó? Una esposa y luego la vida de otro hombre. David dice: ese ladrón merece la pena de muerte. Y él grita: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. En ese momento, David escucha unas palabras que nunca pensó que escucharía. Me imagino a Natán pausando un momento mientras todavía la sentencia de David retumba en el cuarto. ¿Saben? Natán lo mira los ojos a David, le dice: tú eres aquel hombre. Ese hombre rico eres tú. Se trata de ti. Mira lo que dice el capítulo 7 de este 2 Samuel, verso 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha hecho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Quedémonos con esta primera parte, lo que dice Natán a David: tú eres aquel hombre. Y creo que podemos imaginarnos, muchos comentaristas y escritores también se imaginaron, David se quedó con la boca abierta. Se quedó sorprendido, quizás pestañeó un par de veces, miró a Natán, primero sin entender, luego comprendió todo lo que estaba pasando. Y David se sentó en su trono, mientras su corazón late fuerte en su pecho. En realidad, David se da cuenta que su pecado ha sido expuesto. Ese pecado que lo tenía escondido, ahora sale a la luz. Y por supuesto se da cuenta que quien lo saca a la luz es Dios, porque envió a su profeta para que le diga a David lo que había hecho. David fue capturado, fue atrapado con las manos en la masa. A pesar de que había pasado un año, como que Dios se había olvidado, como que nadie sabía nada. Sin embargo, Dios ahora está confrontando a David directamente y está haciéndole notar cómo el pecado está corroyendo su corazón y está deteriorando a este hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Querido hermano, esta mañana te pregunto algo. ¿Hay alguna cosa en tu vida que deseas que nunca salga a la luz? ¿Hay alguna mancha en tu vida que esperas que nunca alguien la encuentre? O quizás, ¿qué pasaría si el profeta Natán viene y toca tu puerta y quiere hablar contigo? ¿Qué pasaría? La gente, por lo general, intenta ocultar su pecado. Aún aunque no sean creyentes, la gente, por lo general, oculta su pecado. Trata de que nadie sepa lo que hace. Un autor contó la historia de un hombre. Se llama Rogers Candenhead. Este hombre, Rogers, compró un dominio web
www.benedicto16.com. Este dominio lo compró Rogers cuando murió el Papa Juan Pablo II. Rogers dijo, murió el Papa y seguramente van a elegir a alguien. Espero que sea el dueño del que yo voy a comprar su dominio web. Y compró ese dominio. En Roma eligieron al Papa, que escogió este mismo nombre, www.benedicto16.com. Y entonces la iglesia se vio en la necesidad de comprar este dominio. Rogers se da cuenta que el dominio ahora valía miles de dólares. Sin embargo, la iglesia de todas maneras quería adquirirlo. Para la iglesia fue sorprendente cuando Rogers les dice, ¿saben qué? Yo no quiero venderles este dominio. Lo que voy a hacer es simplemente darles. ¿Qué cosa quiero a cambio? Quiero a cambio dos cosas. Quiero una noche gratis en el Hotel del Vaticano. Quiero pasar una noche allí. Y lo segundo que quiero es una absolución completa por mis pecados, sin preguntas ni confesión. ¿Qué les parece? Este hombre lo único que quería era que sus pecados sean totalmente perdonados, sin confesión, sin preguntas, sin nada por el estilo. Quería ocultar su pecado realmente. Y otra vez, hermano, ¿hay algo que estás queriendo esconder de Dios y de otros? ¿Qué cosa quisieras esconder? ¿Qué cosa estás escondiendo? ¿Un negocio que quizás Dios nunca aprobaría? ¿Que quizás ni siquiera tu familia aprobaría? ¿Qué cosa estás escondiendo? ¿Una relación que no debieras tener? ¿Qué cosa estás escondiendo? Quizás una nota que no mereces tener. ¿Un cheque que no debes cobrar? ¿No deberías cobrar? ¿Un título que no deberías haber obtenido? ¿Qué cosa quieres esconder? ¿Qué cosa estás escondiendo? Quizás un premio que no merecías. Un currículum que no dice toda la verdad o que dice cosas que no son. ¿Sabe? Todo eso es pecado oculto. Algún pecado que no confesaste y está ahí en el pasado, escondido. O quizás como David, ahorita estás como él, no tienes el gozo y se ha roto tu comunión con Dios realmente. ¿Sabes? Todo esto Dios lo sabe. Él conoce tu corazón. Él sabe que el pecado está allí. Natán mira a David y le dice, se trata de ti. Y esta mañana te digo lo mismo, se trata de ti, se trata de mí. Tú eres el hombre, dice Natán, tú eres ese rey, ese hombre rico, que se ha agarrado la corderita de un hombre pobre. Tomaste lo único que Urias tenía, y no solamente tomaste su mujer, también tomaste su vida. Lo tenías todo, le dice a David, y ahora tú eres el hombre. ¿Sabe? David ha sido expuesto, David ha sido prácticamente, ha sido a luz todo su pecado. Quiero que lea Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice el Señor referente a este asunto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está. Nada va a quedar oculto delante de Dios. Tarde o temprano, ese pecado va a salir a la luz. ¿Saben? Alguien decía, un viajero llamado Lujuria vino al palacio una noche y David alimentó a ese extraño con una bella mujer llamada Betsabé. Ahora hay un precio que pagar. Por eso es importante, querido hermano, que mantengamos nuestras cuentas cortas con Dios. Cada día arregla las cosas con el Señor. No tengas nada oculto. ¿Sabe? Durante un tiempo, en realidad durante bastante tiempo, yo imaginé a Natán apuntando a David con un dedo y diciéndole allí con el ceño fruncido, tú eres el hombre. Pero ahora me inclino a pensar que Natán le está diciendo esto a David con lágrimas en sus ojos, porque está confrontando a su amigo. Es terrible toda esta situación, porque el día que se confronta a alguien el pecado, el asunto es tan triste
porque realmente ha ofendido tanto a Dios y ha malogrado tantas vidas y testimonios a su alrededor. ¿Sabe? Vamos a continuar viendo el desenlace de esta historia el próximo domingo, porque el pecado no solamente es castigado, el pecado trae consecuencias, y lo que hizo David trae consecuencias. Esto vamos a detallarlo el próximo domingo, pero ahora quiero preguntarte a ti, mi hermano, ¿sabes? Se trata de ti. No estamos ajenos a esto. ¿Qué hay en tu vida? Creo que es tiempo de que todos nos escudriñemos, arreglemos con el Señor, confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos delante de Dios y nos apartemos del pecado. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la manera como Dios quiere que se trate el pecado. Y esta mañana, mi hermano, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú eres un creyente genuino, vas a hacer esto. Amigo que nos estás escuchando, ¿sabes? La Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera parte dice: por cuanto todos pecaron. Y yo te digo algo, tú eres pecador. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Y tu pecado te ha destituido de la presencia de Dios. Tu pecado ya te ha condenado, te está llevando al infierno. El día que dejes este mundo te vas a ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la Biblia. Pero Dios no quiere esto para ti. Él quiere salvarte, Él quiere perdonar tus pecados. ¿Qué cosa quiere? Quiere que tú creas en Él. Quiere que tú te arrepientas de tus pecados. Quiere que tú confieses tu pecado al Señor. Le pidas perdón y le digas: Señor, sálvame. Y Jesús dice: al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes? Dios es misericordioso. Él es un Señor que nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Amado hermano, no lo desaprovechemos. Amigo, piénsalo, acepta a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, amado Dios, porque entendemos cómo debe ser la forma que tratemos con pecado en nuestras vidas, Señor. La única forma correcta es reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Lo incorrecto es tratar de ocultarlo y tratar de guardar silencio sobre este asunto, sobre todo delante de ti, bendito Dios. Amado Señor, tú conoces nuestros corazones. Suplico, Señor, que su Santo Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas y tú seas glorificado, Señor, en todo esto. Toca corazones a los que no te conocen, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, Señor. Bendícenos, bendice a la congregación, Padre Santo. Bendice a todas las personas que nos sintonizan, Señor. Y glorifícate, Señor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.